Es bueno poder recordar que con Dios y acompañados de su presencia, pues podemos estar en cualquier parte confiados, ¿no es cierto? Gozosos. Y para esta mañana, eh, igual que los otros domingos, he preparado un tema relacionado a una de las parábolas de Jesús. Así que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias. Entra atrasada a las cosas. Vámonos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 21, versos 33 al 34. Le he puesto a este mensaje el título de Cuando la viña no responde. ¿Sí? Y nos vamos a basar en Mateo capítulo 21, versos 33 al 34. Y dice así: ahora escuchen otra historia. Está hablando Jesús, ¿no? Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la lluvia, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Verso 36. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con estos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le dará su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les respondió, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Como les mencionaba, el tema de esta mañana es cuando la viña no responde.
Y Jesús cuenta esta parábola en un momento tenso. Está frente a los líderes religiosos de Jerusalén, quienes cuestionan su autoridad y se resisten a su mensaje. En este contexto habla de un dueño que planta una viña, le equipa, le entrega a estos labradores, a estos agricultores. Luego envía a sus siervos, uno tras otro, y finalmente a su hijo. La respuesta de estos labradores es violenta, con desprecio y de muerte. Jesús no solo confronta a Israel con esta historia, sino a toda comunidad que ha recibido la gracia de Dios y la ha manejado como si fuera suya propia. De alguna manera confronta esta idea de haber recibido este regalo y luego creer que este nos pertenece, que es exclusivo, que no es para todos. Esta parábola es un espejo para la iglesia de hoy. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha confiado? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos dejando que otros entren a la viña o la hemos cercado para nosotros mismos? Y tomando en cuenta esto, quiero yo compartir 4 puntos importantes dentro de dentro de este mensaje que he preparado para ustedes. Y el primer punto es una gracia entregada con generosidad. Y eso lo podemos ver en el verso 33 de la parábola que leímos. El dueño planta una viña, la protege, la equipa con todo lo necesario y luego la arrienda. Es lo que nos dice la historia. No se la entrega como posesión, sino como un encargo. Esta viña representa obviamente el reino de Dios, si nos basamos en lo que dice Isaías 5 del 1 al 7, que ha sido confiado no como propiedad, sino como una responsabilidad. Jesús deja claro, todo lo que se necesita para dar fruto ya ha sido dado. Dios no ha sido tacaño con su pueblo, sino generoso, confiado y especialmente paciente. La gracia que Dios ha dado no es para administrar a conveniencia, sino para fructificar en justicia. Y esto es importante que podamos de alguna manera reconocer, ya que de alguna forma nuestra mente siempre nos lleva a considerar que lo que recibimos de Dios tiene este tinte de propiedad. En el pasado, si ustedes de alguna forma logran observar y estudiar lo que sucedía en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel realmente se consideraba como este grupo exclusivo. Ahí está crítica que se hace con respecto a por qué con Moisés Dios dice no matarás, pero capítulos más adelante ya el pueblo de Israel está justamente haciendo lo contrario, matando a estos otros que no eran parte del pueblo de Dios. Y es porque siempre hemos tenido esta idea de la exclusividad, de que lo que nosotros somos es lo correcto y por lo tanto los otros son los que están mal, los contrarios, y a estos la ley no aplica, entonces a estos otros sí podemos matar. Y de alguna forma nosotros en la iglesia contemporánea seguimos teniendo este principio de exclusividad. Es que como Jesucristo vino a nosotros, como nosotros somos cristianos, como nosotros sí leemos la palabra de Dios, entonces esto sí nos pertenece y debemos cuidarlo. ¿Y cuidarlo de qué? Pues quizás de las costumbres de los que están afuera, de que no vengan vestidos de formas en las que nosotros creemos inapropiadas, que no vengan con palabras que nosotros creemos que están inapropiadas, que no vengan quizás con ciertos pensamientos que nosotros creemos son inadecuados. Y esto simplemente nos demuestra que lo que hemos recibido generosamente de parte de Dios, hemos puesto una muralla, hemos puesto una especie de barrera que impide que otros puedan acceder a este mismo regalo que nosotros hemos recibido. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Habla justamente de este elemento de haber recibido algo. Pero debemos pensar en si estamos nosotros trabajando para que otros también reciban esto que hemos nosotros recibido. Juan 15:16 nos dice, yo os elegí
para que vayáis y llevéis fruto. Hemos sido escogidos no para acercar las cosas, no para poner un muro, no para poner un distanciamiento. Hemos sido escogidos para llevar el fruto. La pregunta es qué tipo de fruto estamos llevando. Quizás el del egoísmo, quizás un fruto de separación, un fruto de aislamiento, porque queremos preservar tradiciones, costumbres, normas, reglas. ¿Estamos conscientes de que lo que tenemos como iglesia no nos pertenece? La gracia no es posesión de la iglesia. La misericordia no es propiedad privada de la iglesia. Otra pregunta que quiero hacerles es, ¿qué fruto estamos rindiendo con lo que hemos recibido? Este don de la gracia, este don de la misericordia, ¿cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Y eso me lleva al segundo punto que quiero trabajar con ustedes, una resistencia que revela el corazón. Y esto está basado en los versos 34 y 39 de la parábola que leímos. El dueño envía siervos, símbolos de los profetas que se describen en la palabra. Y finalmente a su hijo, que es la representación de Jesucristo mismo. En lugar de honrarlos, los labradores los maltrataron y los mataron. Esta es la historia del rechazo de Israel, pero también una advertencia para cualquier comunidad que confunda posesión con privilegio y el privilegio con derecho. A veces nos olvidamos de dónde nos sacó Jesucristo, nos olvidamos de dónde nos rescató. Y sí, comenzamos a sentir la misericordia y la gracia de Dios y comenzamos a sentir su favor, su abrazo, sus bendiciones. Y pensamos que al vivir todo esto y ya no ser recriminados por nuestros errores, entonces nosotros tenemos este derecho de no ser juzgados delante de Dios. Y lo confundimos con este privilegio que luego nos lleva a justamente señalar las faltas de los otros, como si fueran faltas mucho mayores, como si fueran faltas mucho más pesadas en comparación a lo que nosotros hemos hecho. Los labradores no quieren rendir cuentas, porque han transformado la gracia en propiedad y el reino en control. La gracia de Dios exige una respuesta humilde. Rechazar a sus enviados es rechazar al propio Señor. Y hoy en día tenemos a una gran cantidad de pastores predicando sobre la importancia de abrir las puertas de la iglesia a aquellos que durante muchos años han sido marginados, segregados, aislados. Y comienza a haber todo un gran debate sobre la teología de la prosperidad, sobre la teología, progresista, más que de la prosperidad, esta teología progresista, ¿no? De cómo es posible que nosotros permitamos que estas personas ingresen a la congregación. ¿Cómo es posible que permitamos que este tipo de personas adquieran posiciones de liderazgo o cosas por el estilo? Y no nos damos cuenta de lo que realmente Dios quiere hacer con la iglesia. Y rechazamos estos mensajes porque los creemos antibíblicos. Pero quienes nos han acompañado en todos estos estudios de las parábolas de Jesús, hay un tema común, que es la inclusión y el permitir que todos sean parte de. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2 dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y nos sigue hablando hoy en día. Hechos 7, 51, 52 dice, duros de cerviz, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Como una especie de reclamo, ¿no? De este mensaje de un reino que se acerca. Y hoy quizás el mensaje recurrente es la gracia, justamente, la misericordia. ¿Y a cuántos líderes nosotros estamos rechazando? Porque creemos que es inadecuado lo que se está mencionando por no querer abrir las puertas de la iglesia a aquellos que realmente lo necesitan. Y aquí tengo dos preguntas que quiero compartir con ustedes para poder reflexionar. ¿Estamos valorando la voz de Dios cuando nos corrige o la estamos resistiendo? ¿Cómo respondemos a quienes Dios nos envía?
Quiero compartir con ustedes el punto 3 ahora. Una transferencia que no anula la misericordia. Jesús pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña? Los líderes mismos responden, destruirá a los malos y dará la viña a otros. Para esta época era muy controversial porque era una acusación directa hacia el pueblo de Israel de que por sus acciones los otros, los gentiles quizás probablemente recibirían este viñedo para poder llevar el fruto. Pero han pasado ya casi 2000 años, un poco más, y la iglesia contemporánea ha cometido el mismo error del pasado. Y parece ser que la pregunta que Jesús hace sigue vigente. ¿Qué hará el Señor? Y la respuesta será, destruirá a los malos y dará la viña a otros. ¿Y quiénes serán esos otros? ¿Cuáles serán esas personas a las que Dios va a entregar este mensaje de gracia y de misericordia y de amor y de restauración? Y vienen las peleas, ¿no? Porque ¿cómo es posible que estos sean escogidos por Dios? Luego Jesús lo afirma con autoridad, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. Esto no es una venganza divina, sino una reafirmación del carácter justo y santo de Dios. La gracia no se retira para castigar, sino para abrir paso a quienes sí la acogen con obediencia. Cuando Dios quita estos elementos no es por venganza, sino por el hecho de poder reconocer que si ustedes no están abriendo las puertas de la iglesia, si ustedes no están dando paso a que estos otros que necesitan de mi amor sean parte de la familia, entonces yo llamaré a aquellos que sí estén dispuestos a trabajar con los marginados, a trabajar con los rechazados, a trabajar con aquellos que son señalados y juzgados. Y puede ser muy controversial y podemos decir de alguna manera que esto no es justo y no es posible, pero debemos recordar que el propósito de Dios siempre ha sido el restaurar la relación con todos, no solamente con un grupo selecto. La gracia no es ilimitada en su oferta, pero sigue activa en su propósito, buscar fruto en quienes sí estén dispuestos. Romanos capítulo 11, verso 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y más allá de la severidad quiero rescatar el tema de la bondad. Debemos mirar la bondad de Dios en todo lo que Él ha hecho y en todo lo que Él sigue haciendo. No solamente ese aspecto de un Dios riguroso que pone reglas, mandamientos, límites. Ver a ese Dios de bondad, el acto de enviar a su Hijo para que muera por nosotros es un acto de bondad. Y este día que nos levantamos, que podemos observar el sol, que podemos quizás vestirnos, caminar, que quizás vamos a tener la oportunidad de festejar con nuestros seres queridos, es un acto de bondad. No un privilegio solo para unos cuantos escogidos. Apocalipsis 2:5 dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y creo que la iglesia de hoy debe arrepentirse por no permitir que aquellos que lo necesitan se acerquen a Dios, indistintamente de cómo los otros quieran vestirse, cómo los otros decidan hablar, cómo los otros decidan de alguna forma pensar. Debemos arrepentirnos porque hemos secuestrado a la iglesia de Cristo. ¿Estamos actuando como si el reino nos perteneciera? ¿O lo estamos administrando como siervos fieles, dejando que otros también entren y participen de esto? Y esto me lleva al último punto que quiero compartir con ustedes. Una piedra que juzga y salva. Y lo podemos ver en los versos 42 y 44. Jesús en esta parábola cita el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo mismo es la piedra de salvación para los que creen y la piedra de tropiezo para quienes lo rechazan. Lo que hagamos con esta piedra, creerla o resistirla,
definirá si somos parte del reino o quedamos fuera de él. La gracia tiene un nombre, Jesucristo. Recibirlo como fundamento es vida, rechazarlo es ruina. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8, dice: el que creyere en él no será avergonzado. Hay muchas personas que necesitan creer en este Jesús. Veía yo las redes sociales y había una gran polémica porque salió una iglesia en donde el salmista o la persona que está eh, dirigiendo la alabanza tiene un atuendo bastante femenino. Está con tacos, está con una blusa, un pantalón holgado, está con el cabello largo, lacio, la barba. Y claro, los comentarios que se dan: esto es herejía, esto es herejía, esto no es de Dios, estamos en los últimos tiempos, ¿cómo es posible que permitamos esto en la iglesia? Y entiendo el celo que tenemos como iglesia hoy en día, pero la pregunta que yo me hago, por lo menos desde la capacitación y desde cómo me he formado académicamente, en especial desde este gusto que le estoy teniendo a la psicología social, es mirar más allá de este comportamiento y preguntarme qué es lo que esto realmente revela, qué es lo que esta actitud de estas personas en esta congregación están demostrando. Y lo que están diciendo es que de todas formas ellos requieren un liderazgo. Ellos también quieren acercarse a Dios. El problema está en que nosotros hemos cerrado las puertas de nuestra iglesia. Estaba revisando la página web de muchas congregaciones que tienen su información en el internet y veía el calendario semanal. Lunes reunión pastoral, martes de oración, miércoles de discipulado, jueves reunión de señoras, viernes escuela bíblica, sábados reunión de jóvenes, domingo celebraciones, y muy marcado en muchas de las congregaciones de tal hora a tal hora, primer culto, luego estudio bíblico de tal hora y luego siguiente horario, segundo culto. Y en toda esta agenda nunca vi un espacio para personas quizás de la comunidad LGBTQ+. Entonces no queremos que estas personas se suban a un altar, alaben, adoren desde esa expresión de género que tienen, pero tampoco les damos la oportunidad de conectarse con líderes que puedan guiarlos justamente en esta gracia con Dios. Hace algún tiempo atrás yo presentaba un testimonio, un testimonio de una mujer trans, que ella decía que había asistido a muchas confesiones de fe, católicos, cristiano evangélicos, mormones, testigos de Jehová, y que el mensaje en todos estos grupos de fe fue el mismo: el rechazo, el condenarla, el juzgarla. Y aquí viene la gran pregunta que yo me hacía: si desde el cristianismo evangélico, desde nuestros discursos, nosotros creemos que las otras confesiones de fe son unas sectas, son grupos religiosos que engañan, la pregunta que me hago es: ¿por qué nosotros actuamos de la misma forma? Si los otros son sectas, ¿por qué nosotros también cerramos las puertas? ¿Por qué nosotros también, que servimos al Dios verdadero, juzgamos? ¿Por qué nosotros también rechazamos? Si los otros son las sectas, ¿por qué actuamos igual que una secta? A manera de conclusión, quiero compartir que esta parábola no es una amenaza vacía, sino una advertencia misericordiosa. El reino es de Dios. Él lo planta, Él lo equipa y Él lo entrega. Pero también lo exige de vuelta. Y si no lo usamos para dar fruto y permitir que otros lo disfruten, Dios se lo dará a quienes sí estén dispuestos a cumplir esta meta. Así que hoy quiero hacer un llamado a la acción, tanto para los que están presentes como para los que están en línea. ¿Estamos dando fruto o simplemente ocupando el terreno? Para los que arriendan y han pasado por este aspecto,
Qué feo es cuando nos quedamos con personas, ¿no? Que se quedan ahí, con el bien, y no hay fruto, no se nos da. Estamos dando fruto, simplemente estamos ocupando un terreno. ¿Estás impidiendo que otros conozcan la gracia que a ti te fue dada? ¿Estás dispuesto a ceder el control y permitir que Cristo sea el centro y fundamento de todo? Cerremos nuestros ojos y reflexionemos con respecto a esto. Señor, quiero pedirte perdón porque en un momento de mi vida como cristiano sí consideré tener este privilegio de decidir quién entra y quién no, quién se queda y quién no. A veces incluso utilizando estas frases desde el liderazgo de se van porque son inmaduros espiritualmente y no he reflexionado sobre mi actitud, no he reflexionado sobre mi condición y sobre cómo de alguna manera mi vida pudo haber sido piedra de tropiezo para que estas personas que necesitan de tu gracia y de tu misericordia puedan acercarse a ti. Perdóname porque me he olvidado de que en algún momento yo también recibí tu gracia. Perdón porque olvidé que alguien decidió acercarse a mí, no tomar en cuenta si era alto, pequeño, gordo, flaco, blanco, moreno. Simplemente decidió simplemente decidió mostrarme de tu gracia, de tu misericordia. Yo te pido que nos concedas también la oportunidad de ser aquellos que están dispuestos a ir. Porque tu parábola es clara cuando dice que si nosotros no vamos a permitir que otros disfruten de este viñedo, entonces se lo darás a otro. Y yo quiero ser parte de esos que sí están dispuestos a permitir que otros puedan recibir lo que yo he recibido. Gracia, misericordia, amor, bendición, compasión, consuelo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Padre. A ti toda la honra y la gloria.